Un día frío de diciembre de 1991, una bandera roja bajó de un edificio alto en Moscú. Muchos rusos lloraron al ver desaparecer para siempre la bandera soviética. Este momento fue más que un cambio de banderas. Marcó el fin repentino de un imperio que duró más de 70 años y cambió la vida de millones de personas. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Solo unos años antes, la gente pensaba que la URSS era fuerte y poderosa. ¿Qué salió mal? ¿Y quién estaba detrás de eso? El hombre en el centro de esta historia es Mikhail Gorbachev. Quería arreglar el sistema soviético y mejorarlo, pero en lugar de eso, lo cambió todo. Gorbachev empezó con muchas esperanzas. Creía que la URSS podía ser más abierta, moderna y libre, sin perder el control ni el poder. Lamentablemente, sus ideas causaron problemas que nadie esperaba. El sueño de un hombre por salvar una gran unión terminó por destruirla. Antes lo veían como un héroe, tanto en su país como en el mundo. La gente le aplaudía, le sonreía y creía en sus nuevas ideas. Pero pronto, todo cambió. Los precios subieron, la comida se acabó y la gente se puso enojada y con miedo. Querían culpar a alguien. ¿Fue Gorbachev un valiente reformista o el hombre que causó un colapso? Esta pregunta aún genera debate hoy, porque la respuesta no es sencilla. En los próximos capítulos, veremos más a fondo la vida de Gorbachev. Lo seguiremos desde su infancia en un pequeño pueblo hasta ser líder de la Unión Soviética. Veremos cómo intentó cambiar un sistema que muchos pensaban que no se podía cambiar. Y también sabremos qué pasó cuando tuvo demasiado éxito. ¿Qué tipo de persona se atreve a mover una máquina gigante como la Unión Soviética? Sigue leyendo para descubrir cómo un líder cambió la historia para siempre. Mikhail Gorbachev nació en 1931 en un pequeño pueblo llamado Privolnoye, en el norte del Cáucaso, una zona lejana de la Unión Soviética con muchas granjas y poco lujo. Su familia era muy pobre. Eran campesinos que trabajaban mucho, pero tenían poco para comer y casi nada de cosas. Gorbachev dijo que vivían casi como mendigos. Tenía una relación cercana con su padre, Sergei, pero no se llevaba bien con su madre, María. La vida en casa era difícil y llena de problemas. La familia de Mikhail seguía la fe cristiana, pero la religión no era bien vista en la Unión Soviética. Su madre y su abuela lo bautizaron en secreto. Para protegerlo, le pusieron el nombre Mikhail durante la ceremonia cristiana secreta, aunque su nombre real era Víctor. Su familia paterna no seguía la religión. La religión era algo que había que esconder del gobierno, sobre todo tradiciones cristianas como el bautismo, que se veían como contrarias a las ideas soviéticas. En sus primeros años, Gorbachev vivió mucho sufrimiento. En 1933, una terrible hambruna golpeó al país y mucha gente murió porque no tenía nada para comer. Poco después de la hambruna, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, atacaron muchas zonas de la URSS. Familias como los Gorbachev sentían miedo cada día. Estos hechos hicieron que el joven Mikhail creciera rápido. Vio el dolor desde pequeño y entendió lo difícil que es la vida cuando falta comida y caen bombas. A pesar de todas estas dificultades, Mikhail era un buen estudiante que hacía sentir orgullosos a sus maestros. Estudiaba mucho y ayudaba en la cosecha. Por ayudar a recoger grano, recibió un premio especial, la Bandera Roja del Trabajo. Se daba a quienes hacían grandes esfuerzos en el campo u otros trabajos. Este premio ayudó a Mikhail a destacar entre los demás. Le abrió la puerta para estudiar en una de las mejores escuelas del país, la Universidad Estatal de Moscú. Gorbachev también se benefició de algo que usaba la URSS llamado acción afirmativa. Este sistema daba más oportunidades de estudiar a jóvenes de pueblos pobres. Sus profesores lo apoyaron con cartas muy buenas. Además, empezó a creer en el sistema comunista desde joven y se hizo miembro candidato. Así que, con 19 años, Mikhail se fue a Moscú con grandes esperanzas. Iba a estudiar en la mejor universidad y empezar su camino hacia la política y el poder. La Universidad Estatal de Moscú era la mejor de la URSS. Gorbachev empezó a estudiar Derecho allí en 1950,
tras ganar un premio especial y aprobar los exámenes de ingreso. Él no venía de una familia rica ni poderosa, así que algunos estudiantes lo miraban por encima del hombro. Pensaban que era muy simple y del campo, con modales raros. Pero Gorbachov trabajó mucho y aprendió rápido. Con el tiempo, la gente vio que tenía una mente clara y sabía expresarse bien. Demostró ser más que un hijo de campesino. Mientras estudiaba en la universidad, Gorbachov conoció a una estudiante inteligente y amable llamada Raisa Titarenko. Hablaban mucho sobre libros, ideas y el mundo. Los dos se hicieron muy cercanos y se casaron en 1953. Raisa estuvo siempre al lado de Gorbachov, no solo como esposa, sino también como su gran apoyo. Ella siempre estaba con él en los eventos políticos y lo ayudaba a pensar en decisiones difíciles. Muchas personas veían a Raisa como una gran fuerza de Gorbachov. Durante su tiempo en la escuela, Mikhail se unió a un grupo llamado Komsomol, una organización juvenil que enseñaba ideas soviéticas y preparaba líderes jóvenes. Subió rápido en el grupo y fue elegido para liderar su clase. Fue su primer trabajo importante en política y ayudó a que otros notaran su confianza al hablar. Entrar en este grupo y destacarse allí ayudó a Gorbachov a entrar en el Partido Comunista. Se volvió miembro completo en 1952, 2 años después de empezar la universidad. En 1955, después de terminar sus estudios, Gorbachov se mudó con Raisa a Stavropol, una ciudad del sur de la URSS. Allí empezó a trabajar en las oficinas del partido. Trabajó en resolver problemas en la zona. Uno de sus primeros trabajos fue hablar con obreros de fábricas y agricultores para conocer sus problemas diarios. La gente en Stavropol respetaba su forma honesta de ser. A diferencia de muchos líderes, escuchaba con atención e intentaba resolver problemas grandes y pequeños. Con el tiempo, Gorbachov dio pasos más grandes en la política local. Su forma de trabajar con otros y resolver problemas hizo que sus líderes confiaran más en él. Se centró en proyectos agrícolas y trabajó para mejorar las granjas en Stavropol. Los buenos resultados de sus planes le ayudaron a subir más rápido que otros jóvenes líderes. A principios de los años 60, Gorbachov ya era uno de los líderes locales más importantes. La gente empezaba a pensar si podría llegar aún más lejos. Mientras pasaban los años 60 y 70, la Unión Soviética seguía cambiando. Gorbachov observaba esos cambios con atención y aprendía de líderes como Khrushchev y Brezhnev. El tiempo de Khrushchev, después de Stalin, se llamó desestalinización. Intentó reducir el miedo en el país y dio más libertad, lo que influyó en jóvenes como Gorbachov. Mientras Brezhnev volvía a un control más duro, Gorbachov ganaba experiencia. Aprendió los límites de las reformas y cómo funcionaban las decisiones de los líderes. Como líder en Stavropol, Gorbachov trató de mejorar la agricultura. Vio que la mala planificación desde Moscú causaba poca producción de comida y trabajadores descontentos. Ayudó a construir mejores sistemas de riego para llevar agua a tierras secas. Al crecer más grano, la región tuvo buenos resultados y notó el éxito de Gorbachov. Estos logros lo hicieron destacar. Su trabajo directo, buena comunicación y planes claros le dieron una buena reputación dentro del Partido Comunista. En 1978, Gorbachov recibió un ascenso importante. Se mudó a Moscú para encargarse de los temas de agricultura en toda la URSS y entró en el grupo de líderes principales. Vivir en Moscú le trajo grandes cambios en su estilo de vida. Su trabajo ahora afectaba a todo el país y necesitaba estar cerca de los líderes del centro. 2 años después, se unió al Politburó, un grupo poderoso que tomaba las decisiones más importantes. Desde ahí, Gorbachov fue visto como una estrella en ascenso. Una persona importante en el ascenso de Gorbachov fue Yuri Andropov. Él dirigió la Unión Soviética un tiempo corto y vio gran potencial en las ideas de Gorbachov. Andropov y Gorbachov tenían una relación de mentor y estudiante. Andropov lo guiaba, le daba consejos y lo llevaba a reuniones con altos funcionarios. Este apoyo ayudó a Gorbachov a mejorar sus habilidades. Con la ayuda de Andropov, se preparó para puestos altos,
aprendiendo a liderar en todo el país. Cuando Andropov murió en 1984, hubo tristeza, pero también preguntas sobre el siguiente líder. Gorbachov empezó a mostrarse más y a compartir sus ideas. Aunque algunos líderes mayores aún tenían poder, Gorbachov mostró que estaba listo. Trabajaba más, hablaba con confianza y logró ganar la confianza del Politburó. Su ascenso continuó con pasos cuidados. Se mantuvo cerca de personas con influencia, mostró liderazgo en reuniones y evitó tomar riesgos demasiado pronto. El 11 de marzo de 1985, la Unión Soviética tuvo un nuevo líder. Mikhail Gorbachov fue elegido secretario general con solo 53 años, mucho más joven que los anteriores. Su elección dio nueva esperanza a la gente. Gorbachov se veía sano, hablaba con claridad y caminaba con energía. Muchos creían que él podría arreglar los problemas del país. Los líderes viejos habían muerto uno tras otro, dejando a la gente cansada y preocupada. En cambio, Gorbachov trajo un liderazgo nuevo nunca visto en la URSS. Poco después de ser líder, Gorbachov habló sobre la necesidad de cambiar la URSS. Dijo que el país no solo debía crecer, sino también ser más abierto y sincero. Él presentó nuevas ideas llamadas Glasnost y Perestroika. Glasnost era dar a la gente el derecho de hablar libremente. Perestroika buscaba cambiar la economía. Estas ideas no eran como las reglas soviéticas antiguas. Antes, la gente tenía miedo de hablar. Pero con Gorbachov, los periódicos podían escribir libremente. La gente estaba emocionada. Muchos veían a Gorbachov como un líder valiente que podía arreglar años de errores. Algunos decían que era como un soplo de aire fresco. Caminaba entre gente normal, daba la mano y escuchaba. Estas visitas públicas salían en la tele, lo que lo hizo popular tanto en la ciudad como en el campo. Gorbachov terminó con algunas costumbres antiguas, como el trato especial a los líderes. Dijo que debían vivir y actuar como la gente, no como jefes intocables. En sus discursos, Gorbachov hablaba de paz, crecimiento y trabajo en equipo. Eso dio esperanza, pero también puso presión para actuar rápido y resolver problemas. Su estilo de liderazgo era moderno. Quería cambios en escuelas, fábricas y oficinas. También apoyó nuevas leyes para que la gente pudiera votar por líderes locales. Gorbachov quería que el partido escuchara a la gente. Creía que si los líderes escuchaban más y mandaban menos, la URSS podía sobrevivir y ser más fuerte. También promovió a personas más jóvenes y con la mente más abierta. Gorbachov pensaba que nuevas ideas eran esenciales para lograr un mejor futuro para la Unión Soviética. En sus primeros años, quitó a los líderes antiguos que frenaban el cambio. Puso atención en los que aceptaban sus ideas y querían ayudar a seguir adelante. Esto hizo que algunos lo quisieran y otros no. Unos decían que era valiente, pero otros advertían que iba muy rápido y ponía en peligro el sistema antiguo. Gorbachov empezó sus reformas con una medida fuerte: reducir el consumo de alcohol. Creía que el alcohol dañaba el trabajo, la salud y la vida familiar en la Unión Soviética. Subió los precios del alcohol y cerró tiendas que lo vendían. Al principio, mucha gente apoyó esta medida, pero pronto comenzaron otros problemas. La gente empezó a comprar bebidas caseras, que a menudo no eran seguras. El Estado también perdió mucho dinero que antes ganaba vendiendo alcohol. Otro plan de reforma se centró en mejorar la industria. Gorbachov quería que las fábricas hicieran productos de mejor calidad y que los trabajadores tuvieran más responsabilidad. Pero muchas fábricas eran viejas y lentas. Los trabajadores no tenían motivación para esforzarse más porque las recompensas no estaban claras con las nuevas reglas. En lugar de más productos, la economía se volvió más débil. Los precios subieron y la gente vio que su vida diaria no mejoraba con estos cambios. Con la Glasnost, los medios tuvieron más libertad. Los periódicos hablaban de problemas reales y la televisión mostraba protestas que antes se ocultaban. Esa honestidad era nueva para el pueblo soviético. Empezaron a hablar con más libertad y a hacer preguntas difíciles sobre los líderes y errores del pasado. Pero esta apertura también trajo miedo.
La gente ya no estaba segura de si el sistema podía salvarse al descubrir qué tan graves eran los problemas. Luego, en abril de 1986, ocurrió un terrible accidente. Explotó la planta nuclear de Chernóbil. Fue uno de los peores desastres de la historia. Al principio, los oficiales soviéticos intentaron mantener el accidente en secreto. Pero cuando se detectó radiación en otros países, la verdad tuvo que salir. Chernóbil destruyó la confianza. Muchos pensaban que al gobierno le importaba más su imagen que la seguridad de su gente o del mundo. El evento de Chernóbil hizo que Gorbachov se preguntara cómo funcionaba el sistema soviético. Vio que el miedo y el control causaban problemas mayores. Él pidió más apertura, pero algunos líderes importantes aún se negaban. Tenían miedo de que decir demasiada verdad debilitara el poder del Partido Comunista. Gorbachov quería un cambio, pero otros querían detenerlo. Esta lucha entre la esperanza y el miedo se hizo más fuerte en los años siguientes. A finales de los años 80, las protestas en Europa del Este se hicieron más fuertes. En Polonia, Hungría y Alemania del Este, la gente pedía más derechos y elecciones libres. Gorbachov dejó claro que el ejército soviético no iba a detener estas protestas. Este cambio sorprendió a otros líderes comunistas que confiaban en su fuerza. En 1989, cayó el muro de Berlín. El símbolo de la división entre el este y el oeste desapareció. Varios países antes ligados a la URSS buscaron la democracia. Gorbachov esperaba que quitar la presión en Europa del Este ayudara a mantener fuerte a la URSS, pero dentro del país, más grupos empezaron a querer salir. Los movimientos nacionalistas crecieron en lugares como Lituania, Ucrania y Georgia. Estos grupos querían independencia y ya no confiaban en las decisiones de Moscú. Gorbachov intentó proponer nuevas ideas, como un nuevo tratado de unión para mejorar las relaciones. Pero muchos pensaban que ya era demasiado tarde. En agosto de 1991, mientras Gorbachov estaba de vacaciones, un grupo de líderes duros hizo un golpe de Estado. Querían tomar el control y detener sus reformas. Le quitaron a Gorbachov su casa en Crimea y le cortaron la comunicación. Pero en Moscú, la gente y líderes jóvenes como Boris Yeltsin se opusieron al golpe. Después de 3 días tensos, el golpe fracasó. Pero mostró lo débil que se había vuelto el gobierno. Muchos vieron que la URSS no duraría mucho más. Después del golpe fallido, más repúblicas soviéticas declararon su independencia. Poco a poco, decidieron salir de la URSS y crear sus propios gobiernos. Gorbachov ya no tenía el poder para detener esta ola de cambio. Incluso el ejército y los líderes del partido ya no sabían a quién seguir. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció como presidente. Ese mismo día, bajaron la bandera roja soviética. La URSS terminó oficialmente. Después de dejar el poder, Gorbachov no se alejó de la vida pública. Creó una fundación para apoyar la democracia y hablaba mucho sobre la paz y los derechos humanos. Viajó al extranjero para dar discursos y asistir a reuniones, compartiendo sus ideas con líderes y con el público. En Occidente, muchos lo vieron como quien ayudó a acabar con la Guerra Fría. También escribió libros y dio entrevistas donde explicó sus acciones. Aunque ya no tenía poder, seguía hablando de la necesidad de sistemas justos y abiertos. En Rusia, la gente tenía sentimientos diferentes sobre él. Algunos respetaban sus esfuerzos, pero otros lo culpaban por la caída de la URSS y los problemas económicos. Intentó volver a la política en 1996 cuando se postuló para presidente. Sin embargo, recibió muy pocos votos y perdió, mostrando su poco apoyo en Rusia. Aunque era admirado en todo el mundo, muchos en su propio país se sentían enojados o decepcionados. Creían que trajo dolor y no progreso como líder. La vida personal de Gorbachov también cambió después del poder. En 1999, perdió a su esposa, Raisa, por una enfermedad grave. Su muerte le causó mucha tristeza y soledad. Habían compartido sus vidas de cerca durante muchos años. Raisa siempre viajaba con él y lo ayudaba en conversaciones y asuntos públicos. Sin ella, él parecía menos activo.
Hablaba de ella con frecuencia y decía que su apoyo lo había ayudado en sus momentos más difíciles y decisiones importantes. Con el tiempo, más historiadores comenzaron a hablar del legado de Gorbachov. Estaban de acuerdo en que intentó traer libertad y honestidad, aunque no siempre tuvo buenos resultados. Mostró que un líder podía tratar de romper viejas costumbres y dar a la gente más control sobre sus vidas. Cambió la forma en que se veía a los líderes en el mundo soviético. Aunque cometió errores, muchos creen que Gorbachov mostró al mundo que el cambio pacífico es posible y que las ideas pueden ser más fuertes que la fuerza. Hoy, la historia de Gorbachov aún se estudia en todo el mundo. Algunos lo llaman un líder que fracasó. Otros lo ven como un héroe de la paz y el cambio. Su vida nos recuerda que intentar hacer lo correcto no siempre es fácil y que los grandes sueños pueden llevar al fracaso y al éxito a la vez. Amado u odiado, las decisiones de Gorbachov cambiaron el mundo en que vivimos. Su valentía abrió la puerta a algo nuevo, aunque lo perdiera todo.